Lo que realmente intento es demostrar al mundo que el sistema político usado actualmente por la mayoría de los países democráticos dista mucho de la realidad, está anticuado. Eso de que se vota a un candidato porque es más guapo, porque nos atraen algunas de las ideas de su partido, desconociendo el resto, que seguro estaremos en desacuerdo en algo. Lo que a continuación explico es, a grandes rasgos, votar leyes y no personas, elegir el destino de nuestro voto de forma directa, no situándolo en manos de otra persona exclusivamente. Además de un sistema de optimización del capital público. Yo tengo la idea, pero no sé nada de diseño web, con lo cual invito a cualquiera que sea capaz de ponerla en práctica, diseñadores web, abogados, analistas, o simplemente opiniones o ayudas para mejorar nuestro sistema político, a que se ponga en contacto conmigo, nakally@gmail.com, para llevarla a cabo. Al principio, la publicidad sería exclusivamente para darle publicidad al propio proyecto. La propuesta es crear un país virtual en una página web, con sus provincias, delegaciones, municipios, ingresos, gastos, presupuestos, leyes, etc. Los usuarios de la página web, ciudadanos del país virtual, pueden dar su voto para todo lo que les concierna directa o indirectamente, lo cual en un país real sería sometido al Congreso, Senado, juntas provinciales, etc. En vez de eso, en el país virtual se sometería a referéndum electrónico y los usuarios de la web podrían dar su voto. Habría un plazo razonable para que cada usuario diese su voto, aunque cualquier persona podría también delegar su voto en otra persona o organización, partido político, para no tener que estar todo el día pendiente de los cambios en la legislación. Para que no haya conflictos, primero habría un plazo para los partidos políticos, y luego otro para los usuarios individuales. Los partidos también pueden tener ordenadores en sus sedes e invitar a la gente a votar, con intimidad para hacerlo. Por ejemplo, un ayuntamiento publica un proyecto de una escuela en un barrio del municipio, que, en vez de ser aprobado en junta, sería sometido a referéndum entre los habitantes del municipio de forma electrónica, a través de la web. Juan ha delegado su voto en el partido X hace varios meses. El partido X usa el voto de Juan de forma afirmativa, pero Juan no está de acuerdo y transforma su voto en negativo, en el plato de los usuarios, aunque sigue delegando sus futuros votos en el partido X. La Constitución, las leyes orgánicas, inorgánicas, etc. serían arbitradas de otra forma. Cada persona, o cada partido político en su defecto publicaría un modelo legal diferente, en el cual se establecen dichas leyes de la forma elegida por el partido. La resultante sería la más coincidente de entre todos los votantes. Por ejemplo, si el artículo X está en el modelo del partido A, pero no en el TB ni en el TT, entonces el artículo X sería derogado, suponiendo que el número de votantes que delegan su voto en cada partido sea el mismo, si no, se haría de forma ponderada. Obviamente, el porcentaje de votos necesarios para modificar la ley dependerá de la posición jerárquica de la misma en el árbol legal, además de un porcentaje de participación mínima, por ejemplo un 70% para artículos de la Constitución, o algo así. Bueno, eso es trabajo de los analistas. El destino de los impuestos satisfechos por una persona u organización sería elegido por el que paga. Obviamente habrá una cantidad que éste no elija, necesarios para los servicios básicos, etc., pero el excedente iría a parar a algún proyecto municipal, etc. Por ejemplo, Pedro tiene que pagar 1000 euros del impuesto sobre los bienes inmuebles, pero solo puede decidir sobre 400, que decide invertirlos en el proyecto de reparación de la carretera que pasa por su casa en vez de destinarlos al polideportivo municipal, que considera innecesario. Existen muchos gastos innecesarios hoy en día, cuyos administradores guardan el dinero hasta que se acabe el periodo, y luego lo gastan todo en cosas inútiles, para que no les bajen la cuota. Los gobernadores, ministros, senadores, alcaldes, etc. seguirían existiendo, pero ahora solo tomarían medidas urgentes, que automáticamente ellos mismos someterían a referéndum, desempeñando el papel de simples funcionarios, anunciando los problemas y asuntos en videoconferencia, a los que los partidos responderían con propuestas y proyectos, y los usuarios con sí o no, y sin cobrar cantidades desorbitadas de forma legal. Los sueldos de los cargos públicos serían elegidos por el pueblo, no por ellos mismos, ni ilegal. Las licencias de obra serían también decisión del pueblo. Las obras municipales, de tráfico, servicios de basuras, etc. serían otra forma diferente de decisión. Funcionarios analistas impondrían un precio razonable y las cláusulas a cumplir por la empresa, y se sacaría a subasta pública, pagando así la empresa ganadora una prima, la máxima puja, solo por firmar el contrato por unos años con el ayuntamiento.
optimizando así los recursos del órgano administrativo y aumentando aún más su liquidez, además de evitar mucha corrupción política en concesión de servicios públicos. Herramientas de optimización automáticas. Si dos municipios cercanos planean un polideportivo cada uno, el sistema automático propone a ambos hacer uno entre los dos, etc. Puede ser atractivo crear leyes mundiales sobre el CO2, etc. Como también puede ser buen comienzo enviar una carta a la sede de cada partido político con un código electrónico para crear el partido virtual. Los usuarios pueden elegir a otros usuarios como presidentes del gobierno, ministros, alcaldes, etc. Será divertido, y los partidos crearían blogs y fomentaría el uso de Internet. Puede existir además una herramienta que permita al usuario saber qué partido representa más sus valores o intereses. El sistema escoge digamos 20 o 30 leyes de forma aleatoria, le pregunta al usuario su conformidad, y coteja sus respuestas con los modelos legales de los partidos, pudiendo repetir el proceso para afinar la búsqueda, pero no debe revelar el nombre del partido hasta el final del proceso para evitar prejuicios. Una vez queden pocos resultados, el usuario puede escoger basándose en las últimas acciones del partido en el país virtual, votos a favor o en contra de los presupuestos, visto bueno para algún proyecto en especial, etc. Imprescindible sería un sistema digamos de traducción, ya que el lenguaje legal es necesariamente complicado, en el que al lado del texto de cada ley se explicase de forma sencilla qué es lo que dice cada ley con algún ejemplo de Pedro y Pablo. Se me ocurre también una herramienta para manifestaciones virtuales, en las cuales un número de personas manifiestan su intención de modificar alguna ley, o reivindicar algún derecho. Seguro que se os ocurre alguna forma de integrarlo. Podría servir también para secundar manifestaciones reales por Internet. La parte más importante es la firma, es decir una herramienta en la que el usuario manifieste su agrado por el sistema político, su intención de que su país se gobierne de esta forma, y pueda dejar su nombre, DNI, etc. en una base de datos, para que se envíe al gobierno del país en cuestión, o a la prensa de ese país, solo en el caso de que haya suficientes firmas, para que el gobierno no pueda mirar para otro lado.